Siempre creí que el bautizo de un nieto sería un momento mágico, un gesto de amor y unión. Imaginé que, al ver a mis hijos y nietos juntos, sentiría una paz inmensa, como si, finalmente, todo se hubiera encajado en mi vida. Yo, Mercedes González, con 70 años, esperaba vivir ese día rodeada de cariño y gratitud, sintiendo el orgullo de ver a mi familia reunida. Pero la realidad fue cruel. Cuando llegué a la iglesia, mi propio hijo, Alejandro, me miró con frialdad y frente a todos, dijo: «No te queremos aquí, mamá. Solo a mi suegra». El dolor fue tan intenso que apenas pude respirar. Fui expulsada de una celebración que debía ser de alegría, y la mirada de las personas me cortaba como cuchillos. Yo, la madre que siempre había hecho todo por él, fui arrojada fuera de su vida sin piedad. Y si crees que esta historia termina con esa humillación, estás completamente equivocado. Lo que hice después lo cambió todo de una manera que nadie imaginaría. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasó después te sorprenderá. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿serías capaz de perdonar a alguien que te humillara públicamente de esa forma? ¿De dónde me estás viendo ahora? No olvides suscribirte al canal para seguir historias como esta. Mi nombre es Mercedes González, tengo 70 años, y durante más de 40 años fui madre, esposa y alguien que creyó que el amor siempre vencía. Pero ese día fue el giro de todo. Y tal vez haya sido lo mejor que me ha pasado. Siempre había creído que el bautizo de un nieto era el momento donde todo el amor y sacrificio de una madre por su familia se verían reflejados en la sonrisa de su hijo. Era un símbolo de la continuidad, de que mi vida, mi dedicación, había valido la pena. La iglesia estaba decorada con elegancia, el altar resplandecía bajo la luz suave que entraba por las altas ventanas. Yo, Mercedes González, me sentía feliz y orgullosa al imaginar que mis hijos, mis nietos, estarían allí, en ese momento tan importante para todos. Pero al llegar, todo cambió. No solo me sorprendió la frialdad en los ojos de Alejandro, mi hijo, sino que, ante la mirada de todos los presentes, me dijo, sin un atisbo de emoción: «No te queremos aquí, mamá. Solo a mi suegra». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Mi corazón se detuvo por un instante, y el aire se me escapó, como si hubiera sido golpeada de repente. A lo lejos, pude ver el lujo de la iglesia, la opulencia de los adornos, pero todo eso ya no significaba nada. Nada comparado con el dolor de sentirme rechazada por la persona a la que más había amado. El altar, con sus flores blancas, y esa alfombra roja que guiaba hasta el lugar donde mis sueños se habían desvanecido, parecía ahora una burla. Me di media vuelta, sintiendo como la humillación se apoderaba de mi cuerpo. Salí, mi cuerpo temblaba, mis manos no dejaban de sudar, pero mi mente era clara, algo tenía que cambiar. Algo en mí se había roto, y no podía seguir viviendo de esta manera. Sabía que debía hacer algo, aunque no entendiera bien qué. No me atreví a mirar a nadie a los ojos mientras me alejaba, pero sentí el peso de sus miradas, esas miradas de curiosidad y complicidad. Al salir del edificio, el aire fresco me golpeó la cara. Pero, ¿de qué servía el aire si mi alma se sentía ahogada? ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué mi hijo, a quien le había dado todo, me trataba así? Ahora que lo pienso, la iglesia, con toda su belleza y lujo, parecía tan vacía en ese momento. Esa elegancia, esos detalles de alto nivel, no significaban nada cuando el amor de un hijo se convierte en indiferencia. Me sentí invisible. Me sentí nada. Y me odié por sentirme tan pequeña frente a él. La calle parecía aún más ruidosa cuando salí del templo, como si el bullicio del mundo me rechazara también. Recordé la mansión de Alejandro, su vida rodeada de lujos. En su casa todo era de mármol, todo relucía con esa opulencia que a veces me hacía sentir que, al final, lo que realmente importaba era el dinero y el estatus, no el amor. Me dolió pensarlo, pero no pude evitarlo. ¿Acaso su riqueza había apagado lo que alguna vez sentimos? Caminé lentamente hacia mi coche, sin saber si quería irme o quedarme. La rabia dentro de mí era tan grande que apenas podía pensar con claridad. Nunca imaginé que mi hijo me rechazaría de esa forma, nunca imaginé que él me expulsaría de su vida tan fácilmente. Pero allí estaba, solo con mi dolor y mis pensamientos. ¿Qué me quedaba ahora? ¿Qué quedaba de mí cuando la persona que más amaba me había dejado fuera de su vida? Al llegar a casa, todo estaba en silencio.
La casa que tantas veces había sido testigo de mi amor por ellos, de mis sacrificios, ahora parecía vacía. Los recuerdos flotaban por la casa, se acumulaban en cada rincón. Las paredes, las fotos, los muebles, todo parecía una memoria distante, como si nunca hubiera sido real. ¿Y ahora qué? Pensaba mientras me sentaba en mi viejo sillón. Todo estaba roto. Todo, incluso el sueño de una familia unida, se había derrumbado ante mis ojos. Mi corazón seguía latiendo, pero con un dolor diferente, un dolor que no sabía cómo sanar. La humillación seguía en mi pecho, pero también una sensación extraña, una sensación de que debía cambiar algo dentro de mí. Algo, aunque no sabía qué. Regresé a casa, y el silencio me envolvió como un abrazo frío. La puerta cerró tras de mí, y al instante me sentí como si hubiera entrado a un mundo diferente, vacío, sin vida. El sonido del exterior, el bullicio de la ciudad que nunca deja de moverse, parecía tan distante aquí, dentro de las paredes que alguna vez fueron mi refugio. Pero ahora, esas paredes ya no me daban la bienvenida. Todo en mi casa me recordaba que ya no pertenecía al mundo que una vez conocí. El olor a madera envejecida, la decoración antigua de mis muebles, los cuadros en las paredes, todo parecía estar juzgándome, condenándome a esta soledad en la que me encontraba. Mis pensamientos no dejaban de dar vueltas. Mi hijo, Alejandro, ese niño que había criado con tanto esfuerzo, ahora me trataba como si fuera un extraño. No podía comprender cómo alguien a quien le di tanto, a quien le ofrecí todo mi amor, podía rechazarme de esa manera tan fría, tan despiadada. ¿Qué había fallado? ¿Acaso mi amor no fue suficiente? Me preguntaba una y otra vez, pero no encontraba respuesta. Las paredes de mi casa, que antes estaban llenas de vida y risas, ahora solo reflejaban el eco de mi tristeza. La mansión de Alejandro, con sus enormes ventanales y la decoración de lujo, parecía un universo completamente diferente al mío. Mientras yo vivía en esta casa modesta, rodeada de muebles sencillos y recuerdos que no podían competir con el brillo de la riqueza, él se rodeaba de mármol, cristal, ropa de diseñador y objetos que reflejaban el poder que había ganado. ¿Cómo había llegado a eso? ¿Cómo se había olvidado de todo lo que lo formó? El perfume a lujo que lo envolvía, las cenas en restaurantes exclusivos, los viajes en aviones privados. ¿Realmente todo eso le dio más valor que el amor de una madre? Sentí una punzada de amargura al pensar en sus lujos. Yo nunca pedí eso, nunca me importó la opulencia, pero, de alguna manera, ahora me sentía más sola que nunca. Su indiferencia me había dejado vacía. Las noches en que lo alimentaba con tanto cariño, en que lo arropaba cuando era niño, en que lo veía crecer con sueños de futuro, parecían tan distantes ahora. Todo lo que había hecho por él se desvaneció en el aire, como un sueño roto. En la quietud de la casa, me senté en mi sillón favorito, ese que siempre me había dado consuelo. Era uno viejo, de esos que ya no se encuentran, pero que guardaban historias en sus costuras. Cerré los ojos y traté de encontrar algún tipo de paz, pero la humillación seguía pesando sobre mí. La sensación de ser desechada por mi propio hijo me carcomía por dentro. No podía dejar de pensar en el momento en que me expulsó del bautizo, en sus palabras tan cortantes. «No te queremos aquí», mamá, resonaban en mi mente una y otra vez. Me sentía perdida, como si no tuviera un lugar al que regresar. Recuerdo que, en ese instante, me pregunté, ¿quién era yo ahora? Si ya no era madre para él, ¿qué quedaba de mí? Me sentía como una extraña, como si el amor que me había dado lo hubiera perdido todo, solo para ser reemplazada por la suegra, esa mujer que yo apenas conocía, pero que, de alguna manera, parecía ser más importante que yo en su vida. La noche cayó, y la casa se llenó de sombras, pero no era la oscuridad lo que me aterraba, sino la falta de respuestas. ¿Cómo pude llegar hasta aquí? ¿Cómo pude ser tan ciega y permitir que las cosas llegaran a este punto? ¿Qué más podía hacer si mi hijo ya me había sacado de su vida? Pensé en mi esposo, en Antonio, en lo que él pensaría si estuviera aquí. El silencio era insoportable, pero lo que más me dolía era saber que no podía compartirlo con él. Antonio ya no estaba, y yo, una vez más, me encontraba sola. Esa noche, el dolor en mi pecho era tan profundo que me costaba respirar. Sentada en el sillón, con las manos temblorosas, miraba las fotos de mi familia. Las imágenes parecían burlarse de mí, mostrando una felicidad que ya no existía. En cada una de esas fotos,
Veía a Alejandro sonriendo, a los niños jugando en el jardín de la casa que alguna vez compartimos como familia. Mi mente no podía dejar de dar vueltas, preguntándose qué había hecho mal. Había dado tanto por ellos, había entregado mi vida, y ahora me sentía vacía. Fue entonces cuando, sin saber cómo, caí en un sueño profundo. En mi sueño, sentí que alguien me acariciaba el cabello, y cuando abrí los ojos, allí estaba él, mi querido Antonio. Su rostro, que tanto me reconfortaba, apareció ante mí con su mirada tranquila y llena de comprensión. Él había sido mi compañero, mi soporte, el padre de mis hijos. Juntos habíamos luchado por sacar adelante nuestra familia, con humildad, con sacrificio. Pero él, mi amor, ya no estaba. La vida lo había arrancado de mi lado. Pero en ese momento, allí, en ese sueño, sentí su presencia como si no hubiera pasado el tiempo. Amor, dijo Antonio, con su voz suave, ya fallamos en la educación de Alejandro, pero ahora es tu turno. Tienes que darle una lección que nunca olvidará. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una campana que despertó algo dentro de mí. Fue como si todo lo que había vivido hasta ese momento tuviera un propósito. Mi amor por mi hijo, el sacrificio que había hecho por él, había sido todo en vano si él no entendía lo que significaba el respeto y la dignidad. Me desperté de golpe, el sudor frío cubriéndome la frente. Estaba sola, pero con una sensación extraña. La visión de Antonio me había dado fuerzas que no sabía que aún tenía. Lo que él me había dicho, la forma en que había aparecido en mi sueño, me hizo ver las cosas de otra manera. No podía seguir lamentándome ni quedarme en la oscuridad del dolor. Tenía que actuar. Mi hijo no podía seguir tratándome con desprecio y esperando que todo siguiera igual. Tenía que entender que el amor de una madre no es eterno si no se sabe valorar. Mi amor por él no iba a ser un sacrificio inútil. Tenía que ponerle un alto a todo esto, no por venganza, sino por respeto a mí misma. Con una claridad que no sentía en mucho tiempo, me levanté del sillón. Miré hacia la ventana, viendo la oscuridad de la noche, pero de alguna manera, la luz dentro de mí comenzó a brillar con más fuerza. Sabía lo que tenía que hacer, sabía que no podía seguir esperando que Alejandro viniera a pedirme perdón, porque yo ya no podía seguir esperando en la sombra de su indiferencia. No era el momento de esperar más. Era el momento de actuar, de poner en su lugar lo que me correspondía. Mis ojos se llenaron de determinación. Sabía que debía luchar por lo que me merecía. Y lo haría. El lujo de la vida de Alejandro ya no importaba. Todo ese poder, esa riqueza, esas mansiones llenas de mármol y cristal, ya no representaban nada para mí. Lo único que importaba en ese momento era mi dignidad. Pensé en la herencia, en la riqueza que tanto había acumulado, y sentí una calma extraña. Si Alejandro pensaba que podía despojarme de mi valor como madre, si creía que el lujo iba a llenar el vacío de su vida, estaba muy equivocado. Es hora de que aprenda, susurré, con los ojos fijos en el horizonte. El camino estaba trazado, y ya nada me detenía. Mi mente se llenó de determinación. Sabía que lo que estaba por hacer cambiaría las cosas para siempre, no solo para Alejandro, sino para mí misma. Ya no iba a ser la víctima. Ya no iba a ser la mujer débil que aceptaba humillaciones. Era el momento de que mi hijo aprendiera a respetarme, como siempre lo merecí. La mañana siguiente, me levanté con una determinación que no sabía que aún poseía. Las sombras de la noche anterior parecían haberse disipado, y aunque el dolor seguía allí, había algo más fuerte dentro de mí, la necesidad de tomar control de mi vida. No podía quedarme allí, esperando que Alejandro se diera cuenta de su error. Sabía que, por fin, tenía que hacer algo. Ya no me importaban las lágrimas, ni las dudas. No podía permitir que mi hijo siguiera pisoteando lo que me quedaba de dignidad. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado, un hombre que había conocido hace años, cuando la vida me había sonreído un poco más. La línea sonó unas cuantas veces antes de que él contestara. Mercedes, ¿qué puedo hacer por ti? Su voz firme, aunque algo distante, me dio el coraje que necesitaba. Quiero que retires a Alejandro de mi herencia, le dije, sin titubeos, como si fuera la decisión más natural del mundo. Mis palabras parecían tan frías, tan claras, que ni siquiera me sorprendí a mí misma al pronunciarlas. Necesito que él entienda lo que significa vivir sin el apoyo de su madre. El silencio del otro lado de la línea fue largo,
como si mi abogado estuviera procesando mis palabras. Finalmente, me contestó: Mercedes, eso es drástico. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? ¿Estaba yo segura? La respuesta era un rotundo sí. Mi hijo me había dado la espalda. Si pensaba que el dinero lo compensaría todo, entonces que lo aprendiera de la forma más dura. La riqueza que tanto ostentaba, la vida de lujo en la que vivía, no le serviría si no tenía el respeto de su madre. A veces, la única forma de enseñar es a través de lo que más valoran. Mi abogado, después de unos momentos, aceptó seguir adelante con lo que le pedí. Me prometió que tomaría las medidas necesarias para asegurar que Alejandro quedara fuera de cualquier acceso a mi patrimonio. Era curioso pensar que todo lo que había acumulado en mi vida, todo el esfuerzo, los sacrificios y las dificultades, ya no servían para nada. Al final, la riqueza solo era una fachada vacía si no había amor ni respeto en su interior. Mi mente no podía dejar de imaginar la mansión de Alejandro, llena de mármol, relojes de lujo y el tipo de vida que él pensaba que lo hacía feliz. Pero al final, nada de eso valía lo que yo había dado por él. Mi corazón se había roto, y no había dinero que pudiera repararlo. Colgué el teléfono, y durante unos minutos me quedé mirando la ventana, viendo el reflejo de la luz que se filtraba entre los árboles del jardín. ¿Era esto lo que tenía que hacer? ¿Retirarle todo el acceso a mi vida? La sensación de vacío seguía ahí, pero ahora se sumaba una extraña sensación de liberación. Ya no sería una madre que se dejaba humillar. Ya no me conformaría con migajas de amor. Era el momento de que Alejandro entendiera que las cosas no siempre son fáciles de recuperar. Al volver al interior de la casa, todo parecía estar en su lugar, pero a la vez todo había cambiado. La quietud del hogar, los recuerdos de tiempos mejores, ya no me pesaban tanto. El dolor seguía, pero la esperanza se asomaba a través de las grietas de mi corazón roto. Había dado un paso hacia mi liberación, hacia mi dignidad, hacia lo que merecía. Y, aunque aún no sabía cómo se desarrollaría todo, algo en mi interior me decía que estaba haciendo lo correcto. Ya nada sería igual, y eso, aunque aterrador, me llenaba de una energía extraña, una que no había sentido en años. ¿Y tú? Si fueras yo, ¿tomarías esa decisión tan radical? ¿Qué harías si sintieras que la única forma de recuperar tu respeto es retirarle todo a la persona que más amas? Pasaron varios días y, aunque el tiempo parecía detenerse para mí, Alejandro no hizo ningún intento por buscarme. El teléfono permaneció en silencio, y mis mensajes quedaron sin respuesta. La mansión que él y su familia habitaban, ese santuario de lujo que siempre me había resultado tan ajeno, seguía allí, inmutable, como si nada hubiera pasado. No sabía si sentía alivio o tristeza al no recibir noticias suyas. Había decidido cortar todo contacto, y de alguna manera, el vacío de su ausencia se sentía más pesado que nunca. Recuerdo que una tarde, mientras veía desde la ventana el jardín lleno de flores, un pensamiento cruzó mi mente. ¿Realmente me estaba haciendo bien con esta decisión? En su vida, el dinero, el poder, los objetos de lujo parecían ser lo único que importaba. Cuando había tenido su propia familia, las cosas habían sido diferentes. Había llegado a pensar que el cariño y el apoyo de su madre eran suficientes para llenar los vacíos de la vida, pero estaba equivocada. Ahora, parecía que lo único que podía ofrecerle era el silencio y la lección de lo que realmente importaba. Pero el silencio me pesaba. Me pesaba tanto que, aunque estaba firme en mi decisión, no podía evitar que mi mente diera vueltas, como una rueda que no dejaba de girar. Quería pensar que había hecho lo correcto, que mi hijo, con el tiempo, comprendería lo que estaba en juego. Pero aún así, el dolor seguía ahí. Había pasado tanto tiempo cuidando de él, dándolo todo, y ahora no sabía qué quedaba de esa relación. Mi corazón seguía latiendo, pero con una incomodidad extraña. Un día, después de varios días sin noticias, recibí una carta. Estaba escrita a mano, con una letra que reconocí al instante. Era de Alejandro. La abrí con rapidez, y al leer las palabras de disculpa, sentí como una mezcla de emociones me invadía. Decía que se sentía perdido, que no sabía lo que había hecho, que su orgullo lo había cegado. Me costaba creer que esas palabras venían de él, el mismo que me había rechazado de manera tan brutal. La carta estaba llena de arrepentimiento, pero también de algo que no me gustaba del todo, una especie de súplica disfrazada de humildad. Leí y releí la carta,
pero la sensación de no saber si podía confiar nuevamente en él me carcomía por dentro. Alejandro había sido mi hijo, pero su comportamiento me había dejado una herida tan profunda que no sabía si podía perdonarlo de inmediato. A veces, las palabras no son suficientes. ¿Qué tanto podía cambiar a alguien que había mostrado tan poco respeto por mí? Pensaba en todo lo que había hecho por él, en todo lo que había sacrificado, y sentía que esas palabras no eran más que un intento de recuperar lo perdido, sin reconocer realmente la magnitud de su error. ¿Era eso suficiente? Mi cabeza estaba llena de dudas, y el silencio de la mansión de Alejandro me dejó sin saber qué hacer. ¿Debía dejar que el tiempo sanara las heridas, o debía tomar una decisión más drástica? No quería que me arrastrara nuevamente a un mundo que ya no reconocía. No quería ser la madre que aceptaba cualquier cosa solo porque él me pidiera perdón. Tenía que ser más firme. Tenía que enseñarle una lección que fuera tan profunda que no pudiera olvidarla. Ya no se trataba solo de él, sino de mi propio respeto, mi propia dignidad. Pensé en la carta por horas, pero en lugar de darme respuestas, solo me dejó más preguntas. Alejandro tenía que aprender que el perdón no es un regalo, es una enseñanza. Lo que había hecho no se podía borrar solo con palabras bonitas, y ese era el dilema que tenía que resolver. No quería seguir viviendo con la incertidumbre, pero aún no sabía cuál era la siguiente decisión que debía tomar. La carta de Alejandro no dejaba de rondar mi mente. Las palabras de disculpa parecían ser sinceras, pero algo dentro de mí me decía que no debía dejarme llevar por el arrepentimiento momentáneo de un hijo que, por tanto tiempo, me había ignorado y despreciado. Las horas pasaban lentamente, y el dolor en mi pecho no disminuía. Mi mente estaba atrapada entre la rabia y la esperanza, entre el deseo de recuperar lo que habíamos perdido y el miedo de caer nuevamente en una trampa emocional. Recordaba aquellos días en los que Alejandro me miraba con los ojos llenos de amor, cuando era un niño pequeño y yo era su mundo. Había sido mi razón de vivir. Había sacrificado tanto por él, tanto para verlo feliz, para asegurarme de que nunca le faltara nada. Desde que su padre había partido, yo había sido su apoyo, su madre y su padre al mismo tiempo. Pero ahora todo eso se había desvanecido, como un sueño roto, dejando un vacío en mi corazón que no sabía cómo llenar. La mansión de Alejandro, con su lujo desbordante, sus automóviles de lujo, sus cenas de gala, siempre me había dado una sensación de desconcierto. No entendía cómo algo tan superficial podía ser tan importante para él. Las joyas de su esposa, los relojes caros que él tanto presumía, el perfume costoso que siempre lo envolvía. ¿De verdad pensaba que eso lo hacía más feliz? Yo había vivido con lo que tenía, con lo esencial, sin necesidad de ostentaciones. Mi vida había sido sencilla, pero llena de amor y sacrificio. Ahora, me daba cuenta de que lo único que él valoraba era el poder y el dinero. ¿Había hecho yo algo mal? ¿Acaso mi amor no fue suficiente? Me levanté de la silla y caminé por la casa. El sonido de mis pasos era lo único que rompía el silencio que había invadido mi vida. Las paredes que antes me hablaban de momentos felices, ahora me susurraban dolor. ¿Por qué él no podía ver que el amor que le ofrecía no tenía precio? ¿Por qué pensaba que los lujos y la riqueza serían suficientes para llenar los vacíos de su alma? Mi corazón se rompía una y otra vez al pensar en cómo todo lo que había dado parecía haberse evaporado. Sentada en la cocina, me encontré mirando mi taza de café, sin saber cómo seguir adelante. El peso de la culpa, de sentir que algo en mi vida se había quebrado irremediablemente, me aplastaba. Mi hijo había dejado claro que prefería el lujo antes que mi amor. Pero yo no podía seguir siendo la madre que se conformaba con ser ignorada, la madre que no exigía respeto. La realidad era dura, pero más doloroso era no hacer nada al respecto. Tenía que actuar. No podía seguir viviendo de recuerdos rotos y promesas vacías. El reloj marcaba las horas, y el sonido de las campanas de la iglesia cercana me hizo volver a la realidad. Pensé en todo lo que había sucedido en mi vida. ¿Por qué había llegado hasta aquí? ¿Qué había hecho para merecer esta humillación? Había sido buena, había sido dedicada. Pero mi hijo, el hombre que había criado, no parecía entender eso. No parecía entender que el verdadero lujo no se encuentra en el dinero ni en los objetos, sino en las relaciones, en el respeto y en el amor genuino. Miré la carta una vez más. Cada palabra me dolía, pero no me convencía. Sabía que no podía perdonar sin que él entendiera lo que había hecho mal.
No quería seguir permitiendo que me tratara como una opción más en su vida. No iba a ser la madre que siempre le perdonaba todo sin que él aprendiera a valorarme. La lección que tenía que darle iba a ser dura, pero necesaria. No me importaba si me odiaba. Lo único que importaba era mi dignidad. Y mi dignidad ya no era algo que pudiera seguir ignorando. El tiempo pasó, pero Alejandro seguía sin aparecer. La mansión que antes visitaba tan a menudo, con su lujo descarado, se volvió un lugar lejano en mi mente. Ya no me molestaba pensar en sus joyas ni en sus autos, en los lujos que tanto ostentaba y que a mí nunca me interesaron. Lo que me atormentaba era la falta de arrepentimiento real, la indiferencia con la que trató mi dolor. Cuando alguien se aleja sin siquiera hacer un intento de enmienda, cuando el tiempo solo confirma el abandono, te preguntas qué hiciste mal, qué se rompió en el camino. A veces la respuesta es tan dolorosa que prefieres no encontrarla. Pasaron semanas y mi vida continuaba. El teléfono permanecía en silencio, las respuestas de Alejandro seguían sin llegar. Incluso los pequeños detalles que me unían a él, las fotos de su infancia en las que aparecíamos juntos, comenzaron a desvanecerse de mi mente, como si nunca hubieran existido. De alguna manera, sentí que él había tomado una decisión por mí, que me había expulsado de su vida para siempre. En un principio, me consumía la tristeza, la sensación de ser olvidada, pero pronto algo cambió. El peso de la indiferencia de Alejandro comenzó a transformarse en algo más. Se convirtió en una lección, una prueba de que la vida, a veces, te quita lo que más amas para que puedas aprender a vivir por ti misma. Fue entonces cuando empecé a sentir una ligera calma. Aunque mi corazón seguía roto, algo en mí había decidido dejar de esperar. Ya no miraba el teléfono con la esperanza de recibir una llamada, ni me torturaba por no saber qué hacer. Había llegado al punto en que entendí que, por más que lo deseara, Alejandro ya no estaba allí, y mi vida debía continuar sin él. Fue un proceso doloroso, pero liberador al mismo tiempo. De alguna manera, el tiempo se encargó de sanar las heridas superficiales, y lentamente, mi alma comenzó a encontrar la paz que tanto necesitaba. De vez en cuando, me encontraba pensando en su casa, en su vida llena de lujos. Me preguntaba si todo eso lo haría feliz. Sí, al final, el dinero, las joyas, los viajes exclusivos y las cenas en restaurantes de 5 estrellas le darían lo que más necesitaba, un propósito. Pero no podía preocuparme por eso. Ya no. Me había dado cuenta de que, en su mundo de lujo y poder, Alejandro había olvidado lo más importante, el valor de las relaciones humanas. El respeto, el cariño, la humildad, todas esas cosas que no se pueden comprar, que no se pueden encontrar en ninguna tienda de lujo. Cuando dejé de pensar en sus riquezas, empecé a darme cuenta de que mi propia vida, aunque sencilla y llena de sacrificios, estaba llena de cosas que valían mucho más. Tenía mi dignidad, mi amor por mis nietos, mi capacidad de seguir adelante a pesar del dolor. Aunque mi hijo ya no estuviera presente, había encontrado algo dentro de mí que nunca había perdido, mi fortaleza. La riqueza externa puede desaparecer, pero lo que realmente te define es lo que llevas dentro. En ese momento, entendí algo fundamental. La vida no se trata de lo que poseemos, sino de lo que somos. Los lujos de Alejandro, sus autos, su mansión, no lo hacían más valioso. Yo, por otro lado, seguía siendo la mujer que había dado todo por su familia, la mujer que nunca había necesitado más que el amor para sentirse plena. El amor no era un lujo, era mi realidad. Y esa era la lección que él tendría que aprender, tarde o temprano. Era un día común cuando, finalmente, el teléfono sonó. La vibración hizo que mi corazón se detuviera por un instante, un latido largo de incertidumbre. Miré la pantalla y vi su nombre, Alejandro. Mi mano tembló al sujetarlo, y por un segundo no supe qué hacer. El silencio se hizo pesado, como si el mundo entero estuviera esperando que decidiera si debía atender esa llamada o dejarla ir. La ansiedad me envolvía, pero con una mezcla de dudas y algo más profundo, una necesidad de saber qué quería decirme. Respiré profundamente y respondí, con la voz algo quebrada por el peso de los recuerdos. «Hola, mamá», dijo Alejandro, con un tono que no había escuchado en mucho tiempo. Su voz estaba baja, temblorosa, como si el peso de las palabras estuviera casi desbordándolo. «Mamá, yo estoy perdido. Cometí un error. No sabía lo que estaba haciendo. Te pido perdón». Las palabras me llegaron como una ola,
arrasando todo a su paso. Estaba allí, de nuevo, mi hijo, pidiendo perdón, buscando una salida. Pero algo en mí se resistía a aceptar esa súplica, aunque las palabras que salían de su boca eran las que siempre había esperado escuchar. Mi mente daba vueltas, analizando cada sílaba, cada pausa. ¿Cómo era posible que después de todo lo que había pasado, él ahora se diera cuenta del daño que me había causado? Durante tanto tiempo, había estado esperando que Alejandro volviera, que entendiera lo que había hecho, pero al escuchar esas palabras, sentí más dudas que respuestas. La humillación que había vivido, el dolor de haber sido ignorada, no se borraban con una simple disculpa. No podía evitar preguntarme, ¿realmente lo sentía o solo estaba buscando la forma de solucionar las consecuencias de sus propios errores? No sé si es suficiente, le respondí, tratando de controlar el nudo en mi garganta. Mi voz salió firme, aunque la tristeza aún se percibía. No sé si lo que me dices es suficiente para sanar lo que siento. Tú me echaste de tu vida, Alejandro. ¿Crees que una disculpa va a cambiar todo lo que viví? El daño ya está hecho. Pude escuchar su respiración pesada del otro lado de la línea, como si las palabras le hubieran golpeado tanto como a mí. Hubo un largo silencio antes de que hablara nuevamente. Mamá, lo sé, y entiendo lo que sientes. Yo nunca supe lo que tenía hasta que lo perdí. Te traté mal, te deseché por algo que nunca valió la pena. Y ahora lo veo. Te pido perdón de verdad. Quiero enmendar todo esto. Esas palabras me atravesaron, pero, por dentro, algo me decía que no podía ser tan fácil. No podía permitir que él se deshiciera del daño tan rápidamente. Había sufrido demasiado, y no podía simplemente olvidarlo. Había sido su madre, pero ahora la distancia entre nosotros no solo era física, sino emocional. Su arrepentimiento era sincero, de eso no cabía duda, pero ¿era suficiente para reconstruir lo que se había destruido? Pensé en la mansión de lujo que lo rodeaba, en los viajes que hacía, en todo lo que había considerado más importante que el amor de su madre. ¿Era suficiente una disculpa para superar todo lo que había perdido? Me sentí perdida, como si no supiera cómo proceder. Tenía miedo de caer en la trampa de la esperanza, esa que siempre me había llevado a la decepción. Pero, al mismo tiempo, mi corazón me pedía que lo escuchara, que le diera una oportunidad. Finalmente, con voz tranquila, respondí, Alejandro, me duele lo que hiciste, pero estoy dispuesta a escucharte. Pero no esperes que todo sea como antes. Para que podamos reconstruir lo que tuvimos, tendrás que demostrarme que realmente entiendes lo que has hecho. El silencio volvió a llenar el espacio, y por un momento, me pregunté si había tomado la decisión correcta. Pero lo que estaba claro es que, en este punto, ya no podía seguir esperando que las cosas cambiaran solas. Si quería recuperar a mi hijo, tendría que ser un proceso largo, con muchas pruebas de por medio. ¿Y tú? Si después de tanto dolor, alguien te pide perdón, ¿le darías una segunda oportunidad o pensarías que ya es demasiado tarde? ¿Cómo me dirías si realmente vale la pena confiar otra vez? El arrepentimiento de Alejandro, aunque sincero, no era suficiente para borrar el daño que había causado. Podía oír la angustia en su voz, la sinceridad en sus palabras, pero mi alma, mi corazón, no podían simplemente olvidarlo. El amor de madre no se mide por las palabras, ni por los lujos que uno pueda ofrecer. El verdadero amor es el que se demuestra con respeto, y eso era lo que había estado esperando todo este tiempo. Mientras me sentaba en mi salón, con la carta aún en mis manos, sentí una calma extraña. Era como si algo se hubiera desbloqueado dentro de mí. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no podía seguir siendo la madre que aceptaba cualquier cosa, la madre que lo perdonaba todo sin que hubiera un verdadero cambio. No podía seguir siendo el puente que unía a mi hijo con su mundo de lujos, cuando él mismo había hecho un agujero en esa relación. Había sido demasiado paciente, demasiado comprensiva. Esta vez, tenía que poner una condición, algo que lo obligara a entender que las cosas no volvían a ser como antes, que el respeto no se compra con riquezas ni con disculpas. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado nuevamente. Su voz, calmada y profesional, me dio la seguridad que necesitaba. Mercedes, ¿qué decides?, me preguntó, con la sabiduría de alguien que sabía lo que estaba en juego. Voy a aceptarlo, le dije, con firmeza, pero bajo una condición. Quiero que Alejandro me dé algo que no tiene precio.
Quiero un contrato que me garantice que podré ver a mis nietos cuando lo desee, sin restricciones. Y si él quiere que lo perdone, tendrá que respetar esa condición. Había algo en mi voz, algo en la forma en que lo dije, que me hizo sentir fuerte, poderosa incluso. No era solo el dinero lo que estaba en juego, no eran las propiedades ni las cuentas conjuntas. Mi solicitud no se basaba en la riqueza ni en la venganza, sino en algo mucho más importante: el derecho a estar cerca de mis nietos, a recuperar una parte de mi familia que Alejandro había intentado quitarme al hacerme invisible en su vida. Ya no iba a ser una madre que se dejaba pisotear, ya no iba a ser una madre que se conformaba con migajas. Quería recuperar lo que era mío, sin importar el costo. ¿Estás segura de esto?, me preguntó el abogado. Sí, respondí, estoy más que segura. Él tiene que entender que el amor no es algo que se da por sentado. Si quiere que volvamos a ser una familia, tendrá que demostrar que respeta lo que valoro. Colgué el teléfono con una sensación de alivio. Al fin, estaba tomando control. Ya no era solo la madre herida, la mujer que se quedaba en la sombra. Era una madre que exigía lo que le correspondía. Días después, Alejandro me llamó nuevamente. Podía oír la desesperación en su voz. Sabía que lo que le pedía era mucho, que no se lo esperaba. Pero esta vez, mi decisión era inamovible. No podía seguir dándole todo sin que él entendiera lo que significaba el respeto mutuo. Y, aunque su arrepentimiento era real, él tenía que pagar el precio de mi confianza perdida. ¿Cómo puedo hacer para que me perdones, mamá?, preguntó, con una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Tienes que aprender a respetarme, hijo. Y mi primera condición es esa: quiero ver a mis nietos cuando yo lo desee. No más restricciones, no más excusas. Mi voz era calmada, pero cada palabra llevaba un peso que lo obligaba a escucharme. El silencio del otro lado de la línea fue largo, pero sabía que Alejandro entendía. Sabía que, aunque le doliera, esta era la lección que necesitaba aprender. No podía seguir viviendo en su mundo de lujo y olvido, mientras yo me quedaba relegada a la distancia. Mi amor por él seguía allí, pero ahora mi corazón pedía algo más: respeto, dignidad y un lugar en su vida, de la misma manera que siempre había sido. El día siguiente, la llamada de Alejandro llegó más temprano de lo que esperaba. Al escuchar su voz al otro lado de la línea, sentí una mezcla de emociones, pero ninguna era lo suficientemente fuerte como para desmoronarme. Él sabía que esta vez no iba a ser fácil. Mamá, dijo, su tono más calmado que antes, he hablado con mi esposa. Ella también entiende lo que estás pidiendo, y aunque no estoy completamente de acuerdo, voy a aceptarlo. Pero quiero que sepas que esto no es fácil para mí. Mis manos temblaron ligeramente mientras escuchaba sus palabras, pero me mantuve firme. La mansión de Alejandro, con su imponente fachada y su lujo evidente, seguía en su mente, tan dominante como siempre. Lo que no entendía aún era que esa casa, esos autos caros, esos viajes de lujo, no podían reemplazar lo que de verdad importa. No podía permitirme ceder. Había dado demasiado por él y no podía seguir aceptando migajas de cariño. Te agradezco por escucharme, le dije, con una calma que me sorprendió. Pero el perdón no es algo que se dé gratuitamente, Alejandro. Tu madre no es un objeto que puedas dejar de lado cuando te conviene y luego retomar cuando te hace falta. Mi amor por ti sigue siendo fuerte, pero ya no voy a ser la mujer que lo da todo sin que tú lo valores. Así que este es el precio, y tú lo sabes. La conversación, aunque dura, me dejaba un espacio para respirar. Sentía que finalmente estaba logrando que mi hijo entendiera que las cosas no podían seguir igual. La llamada terminó con un silencio incómodo, pero sentí que estaba tomando el control de mi vida. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no estaba impulsado por la tristeza ni el dolor. Era la fuerza de la decisión que había tomado, la de no permitir más humillación. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro no me llamaba, pero no podía dejar de pensar en cómo se sentiría al tener que cumplir con lo que le había pedido. Algo en su tono de voz me decía que no lo entendía del todo, que estaba frustrado con la situación, pero lo que más me importaba era que comprendiera la lección. Un par de días después, mi abogado me llamó para informarme que había redactado el contrato que le había solicitado. La frase que estaba en él me llenó de satisfacción.
Se concede a Mercedes González el derecho de ver y pasar tiempo con sus nietos en cualquier momento que lo desee, sin restricción alguna por parte de Alejandro ni de su esposa. Había logrado lo que me había propuesto. No solo le había enseñado a mi hijo que el amor no es algo que se compra, sino que había recuperado una parte de mi vida que pensaba perdida para siempre. El lujo que lo rodeaba, la constante ostentación, ya no me importaba. El dinero y los bienes materiales, esos que siempre parecían ocupar el centro de su vida, ya no tenían valor para mí. Lo que realmente importaba era lo que había recuperado: mi dignidad, mi lugar en la vida de mis nietos, y la certeza de que no estaba dispuesta a seguir sacrificando todo por el amor de un hijo que no sabía valorar lo que tenía. Los lujos de Alejandro, esos que a veces me hacían sentir tan pequeña, ahora parecían irrelevantes frente al valor de lo que realmente importaba: el respeto, la familia y el amor que no se puede medir en dinero. Aunque la firma del contrato no era el final de mi historia, sí marcaba un nuevo comienzo. De alguna forma, Alejandro había comprendido, aunque de manera tardía, lo que significaba tener una madre que no se dejaría arrastrar por la indiferencia ni el lujo vacío. Lo que más me importaba no era el dinero ni la opulencia. Lo que realmente valía era el tiempo con mis nietos, los recuerdos que estaba por crear con ellos, y el amor que seguiría ofreciéndoles, pero de una manera que ellos pudieran entender. Con el contrato firmado y la promesa de Alejandro de respetar mis condiciones, comencé a sentir que algo en mí había cambiado. No era solo la sensación de haber ganado una batalla, sino la de haber recuperado una parte de mí misma que había perdido en el proceso de ser madre, de darlo todo sin recibir nada a cambio. Mis nietos, esos pequeños que habían crecido mientras yo permanecía al margen de sus vidas, ahora se convertían en el centro de mi mundo. Los días que había pasado en soledad, esperando que algo sucediera, comenzaron a transformarse en momentos de verdadera felicidad. El primer encuentro con mis nietos fue un regalo. Al llegar a la casa de Alejandro, el olor a comida casera me recibió, como si el tiempo no hubiera pasado. Vi a mi hija política en la cocina, y aunque su sonrisa era distante, no pude evitar sentir que el simple hecho de estar allí, con la oportunidad de ver a mis nietos, valía todo lo que había tenido que pasar. No era solo un derecho, era un privilegio que me había ganado a pulso. Los niños corrían alrededor de mí, preguntándome cosas, abrazándome, como si todo estuviera bien. Esos pequeños gestos me hicieron olvidar, por un momento, todo lo que había sufrido. El dolor de la humillación, de ser rechazada, se desvaneció al ver esas caritas llenas de curiosidad y amor. «Abuela, ¿cuándo nos vamos a la plaza?», me preguntó mi nieta menor, y esa pregunta me atravesó de una manera que no supe cómo describir. En ese instante, entendí que no solo estaba recibiendo lo que me correspondía como madre, sino lo que siempre había soñado como abuela. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Alejandro parecía cada vez más distante, pero los niños, esos pequeños seres que siempre han tenido la capacidad de llenar cualquier vacío, me ayudaron a ver que la vida tenía algo mucho más grande que ofrecer. Pasé tardes enteras con ellos, llevándolos a la plaza, comprándoles helados, contándoles historias de cuando su madre era pequeña, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Había perdido tanto, pero al mismo tiempo, había ganado tanto al ver sus sonrisas, al sentir su amor sincero. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que, a pesar de estar rodeada de tanto lujo, de tanta opulencia en la vida de mi hijo, la verdadera riqueza estaba en esos momentos simples, en las risas de mis nietos y en los abrazos que nunca pedían nada a cambio. La mansión de Alejandro, con sus muebles de diseño, sus grandes ventanales y sus pisos de mármol, no podía ofrecerme la calidez que encontraba en los pequeños gestos de cariño de los niños. Había entendido que el lujo no es más que una fachada vacía cuando lo que realmente importa es el amor que compartimos. A medida que pasaban los días, mi relación con mis nietos se fortalecía y cada visita se volvía más especial. Ya no era solo la abuela que los veía de vez en cuando. Ahora era la abuela que, con todo el derecho que me correspondía, podía estar con ellos cuando quisiera, sin restricciones ni temores. Alejandro, aunque no lo dijera en voz alta, comenzaba a entender lo que había perdido. No solo había perdido mi confianza, había perdido una parte importante de su familia, esa que siempre lo había apoyado incondicionalmente. Mi corazón, aunque todavía llevaba las cicatrices de lo vivido, se iba llenando de luz al ver cómo la vida se recuperaba, cómo la familia, a pesar de todo, seguía siendo mi anhelo más grande. No necesitaba el lujo, ni los objetos caros. Todo lo que necesitaba estaba allí,
en esos pequeños momentos que compartía con mis nietos, en las tardes que pasaba con ellos, lejos de los relojes de lujo y las cenas exclusivas que Alejandro tanto valoraba. Después de semanas de distanciamiento, el momento finalmente llegó. Alejandro me llamó, y esta vez, su voz sonaba diferente. No era la misma que escuché en el pasado, llena de orgullo y frialdad, sino una más humilde, quizás incluso algo vulnerable. «Mamá», comenzó, con tono grave, «he estado pensando mucho en lo que dijiste. He cometido errores, y ahora entiendo lo que te pedí fue demasiado, pero quiero hablar contigo. Quiero ver cómo podemos empezar de nuevo». Su voz, aunque sinceramente arrepentida, me despertó sentimientos contradictorios. Por un lado, me alegraba escuchar su humildad, pero por otro, no podía evitar la sensación de que este cambio venía demasiado tarde. Me tomé un momento para responder, sin dejar que mis emociones me sobrepasaran. «Alejandro», le dije, con calma, «estoy dispuesta a escucharte, pero quiero que entiendas que las palabras no son suficientes. Lo que más me importa ahora es el respeto y la paz que quiero recuperar. Si quieres que volvamos a ser una familia, vas a tener que demostrarlo con hechos». El silencio en el teléfono era pesado. Estaba claro que él había esperado una respuesta diferente, pero no podía ceder ante sus palabras vacías. Mi vida ya no estaba dispuesta a depender de promesas que nunca se cumplían. El tiempo había demostrado que el lujo, el poder y la riqueza de nada servían sin amor verdadero y respeto. Así que, con firmeza, le recordé lo que había acordado. «Tienes que respetar las condiciones, Alejandro. Quiero ver a mis nietos, cuando yo lo decida, y no voy a aceptar menos que eso». Pasaron unos días antes de que Alejandro pudiera organizar un encuentro. Me sentí nerviosa, no tanto por verlo, sino por el peso de las palabras que se habían dicho entre nosotros. Las heridas, aunque aún frescas, estaban comenzando a cicatrizar, pero la pregunta seguía en mi mente: ¿realmente me estaba mostrando un cambio? ¿O solo lo hacía porque las consecuencias de sus acciones le estaban alcanzando? Finalmente, el día del encuentro llegó. Me dirigí a la mansión, esa enorme casa que siempre había representado tanto para él, pero que ahora solo me parecía vacía. Al llegar, me recibió con una expresión que no había visto en mucho tiempo, una mezcla de arrepentimiento y cansancio. La mansión, con su brillo inmaculado, me parecía ahora una prisión dorada, llena de riquezas pero vacía de lo que realmente importaba. Entramos juntos, y aunque la casa estaba llena de lujo, el ambiente era tenso. Sin embargo, yo no sentía miedo, no sentía esa inseguridad que antes me dominaba. Nos sentamos en el salón principal, esa habitación gigantesca llena de muebles caros y cuadros que nunca habían tenido importancia para mí. Miré a mi alrededor y pensé que, aunque todo eso brillaba, no era suficiente para llenar el vacío que existía entre nosotros. Alejandro comenzó a hablar, pero sus palabras no tenían la misma fuerza que antes. Ahora se veía pequeño, vulnerable, como si supiera que todo lo que había construido, todo lo que había logrado, no podía compensar el daño que me había hecho. «Mamá», dijo, con una voz quebrada, «sé que te fallé. He pensado mucho en todo lo que hicimos mal. Quiero que volvamos a ser una familia. Quiero que estés cerca de los niños, porque sé que te lo mereces. Lo siento, de verdad». Esas palabras me llegaron al corazón, pero algo dentro de mí me decía que no podía perdonarlo tan fácilmente. No bastaba con que me pidiera perdón, tenía que demostrar que lo entendía, tenía que probar que sus acciones reflejaban ese arrepentimiento. Al final, después de todo lo que había pasado, decidí decirle lo que realmente pensaba. «Alejandro, quiero que entiendas que esto no es solo por los niños. Esto es por mí. Yo he sido tu madre, te he dado todo, y ahora quiero lo mismo a cambio: respeto, tiempo y la oportunidad de estar cerca de mis nietos. El lujo no puede compensar lo que realmente importa». Ese encuentro fue diferente. No fue una reconciliación definitiva, pero fue un primer paso. Alejandro entendió que las cosas no serían fáciles, que mi amor no sería ganado solo con palabras. Pero también entendió que mi lugar en la familia, el respeto que merecía, no era negociable. Después de aquel encuentro con Alejandro, me quedó una sensación extraña, como si algo en mí hubiera cambiado, pero no lo suficiente como para sanar por completo. El peso de las palabras que él me había dicho seguía rondando mi cabeza. ¿Era eso lo que había estado esperando todo este tiempo? ¿Un simple arrepentimiento que venía demasiado tarde?
Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que las personas podían cambiar, que las segundas oportunidades eran necesarias si uno realmente quería sanar las heridas del pasado. La humildad que mostró en sus ojos ese día no podía ser ignorada. Había algo genuino en su arrepentimiento, algo que no había visto en él en años. Pasaron semanas, y la tensión entre nosotros disminuyó. Alejandro comenzó a hacer esfuerzos, aunque no perfectos, para incluirme en la vida de los niños. Me llamaba con más frecuencia, aunque las conversaciones eran siempre formales al principio. Parecía que quería demostrarme que estaba comprometido con su familia, con su madre. Sin embargo, el dolor no desaparecía con facilidad. El hecho de que, durante tanto tiempo, me hubiera ignorado de esa forma tan cruel, seguía siendo una herida abierta. Me costaba confiar en él, me costaba creer que todo lo que había hecho fuera simplemente un error. Pero, al mismo tiempo, no podía negar que había algo más en su comportamiento. Había un esfuerzo real de su parte por enmendar lo que había roto. Lo que más me sorprendió, y que nunca imaginé que ocurriría, fue la manera en que mi relación con los niños comenzó a evolucionar. Mis nietos, esos pequeños que me habían dado tanto amor en su inocencia, se convirtieron en el puente que empezaba a sanar todo. Sus risas, sus preguntas sobre mi vida y las tardes que pasaba con ellos, me recordaron por qué todo esto había valido la pena. Aunque los lujos y las riquezas de Alejandro nunca habían sido mi interés, la oportunidad de estar cerca de ellos, de ser parte de sus vidas, valía cualquier sacrificio. Hubo un momento, una tarde cálida, cuando mis nietos y yo jugábamos en el jardín de su casa. Alejandro estaba cerca, observándonos. Su mirada era diferente, más madura, más consciente de lo que había perdido y lo que aún podía recuperar. Por un momento, sentí que estaba viendo a mi hijo de nuevo, ese niño que había cuidado con tanto amor, ese joven que, aunque se perdió en el camino, ahora intentaba hacer lo correcto. No era perfecto, y sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero había algo en su actitud que me hizo sentir que, tal vez, podíamos encontrar un equilibrio. Esa tarde, mientras caminaba con mis nietos por el jardín, me di cuenta de algo que me había costado tanto aceptar. El lujo que Alejandro había perseguido, esa vida de opulencia que lo había alejado de mí, ya no tenía el poder de herirme. El verdadero lujo, el que realmente importaba, era el tiempo que pasaba con ellos. Era el amor que ahora podía ofrecerles, sin barreras ni resentimientos. Quizá no podía cambiar lo que había pasado, pero lo que sí podía hacer era crear nuevos recuerdos, nuevos momentos con los que quedarme. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Alejandro aún tenía mucho que demostrarme, pero esa tarde me hizo ver que la humildad no siempre viene acompañada de una transformación instantánea. A veces, se necesita tiempo. Y aunque yo no podía olvidar lo que había vivido, decidí que no iba a vivir toda mi vida amargada por lo que había sucedido. Era hora de dejar que las cosas siguieran su curso. No podía volver a ser la madre que aceptaba sin más. Ahora, iba a ser una madre que sabía lo que merecía. A veces me encontraba pensando en todo lo que Alejandro había logrado, en su vida llena de lujo, de esas cosas que siempre me parecieron superficiales. El brillo de su mansión, los autos de lujo que se alineaban en su garaje, las joyas que adornaban su esposa. Era como si todo eso lo hubiera convertido en una persona diferente, como si esos lujos fueran su única forma de sentirse valioso. En los momentos en que me quedaba pensando, llegaba a la conclusión de que todo lo que había visto, todo lo que había vivido, no era suficiente. ¿De qué servía tener todo lo que el dinero podía comprar si no tenías lo más importante? El amor y el respeto genuino de la gente que más te importa. A lo largo de los años, me había preguntado muchas veces si, quizás, su vida de opulencia era una forma de llenar un vacío que no sabía cómo llenar. Veía cómo, aunque tenía todo lo que muchos desearían, algo en él siempre parecía faltarle. Y mientras tanto, yo, que había vivido de una manera más modesta, más sencilla, entendía que el verdadero lujo no estaba en lo material, sino en lo emocional, en lo que uno es capaz de dar sin esperar nada a cambio. Recuerdo perfectamente una vez en que me encontré en una de sus reuniones, rodeada de personas que se veían como sacadas de una revista de moda. Todos hablaban de lo último en tendencias,
de lo que habían comprado en París o Nueva York, de sus casas en lugares exclusivos. Mientras escuchaba esas conversaciones vacías, me sentía ajena, como si todo ese mundo fuera irrelevante. Yo solo quería sentirme parte de una familia, de un vínculo que iba más allá de lo que se podía tocar con las manos. En esos momentos, miraba a Alejandro y me daba cuenta de que, a pesar de todo lo que había logrado, su vida estaba vacía de lo que realmente importaba. Él pensaba que la riqueza le daría todo lo que necesitaba, pero, en realidad, solo le había alejado de lo que verdaderamente valía la pena. Había perdido la esencia de lo que había sido en su niñez, un niño lleno de amor y esperanzas. Hoy, ese niño ya no estaba allí. Lo había reemplazado un hombre que se había perdido en su propio mundo de lujos y apariencias. El lujo de su vida le ofreció comodidad, claro, pero lo que le faltaba era lo que yo había tenido, la satisfacción de haber criado a un hijo con amor, de haber dado todo lo que tenía por él, sin esperar nada a cambio. El dinero no podía devolverle esos momentos que había perdido, esas oportunidades de reconectar con su propia humanidad. Mientras yo pasaba tiempo con mis nietos, disfrutaba de su compañía y de los pequeños momentos, él seguía atrapado en ese mundo que no le daba lo que necesitaba. Era como si su vida fuera una fachada, una construcción vacía que, aunque impresionante por fuera, no tenía alma. Recuerdo un día, mientras estaba con mis nietos en el parque, que sentí una paz profunda, algo que hacía mucho no experimentaba. Verlos correr, escuchar sus risas, me llenaba el alma. Todo el lujo que Alejandro tenía a su alcance no podría reemplazar jamás esos momentos simples, esos que verdaderamente definen lo que somos. Me sentía afortunada de tener a mis nietos cerca, de estar presente en sus vidas, de poder enseñarles valores y amor, cosas que no se compran ni se venden. Ellos no necesitaban mansiones ni joyas, solo necesitaban lo que yo tenía para darles: amor. Me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, Alejandro aún no entendía que el amor no se compra. No importa cuánto dinero tengas, no importa qué tan grande sea tu casa. El amor se gana con el tiempo, con gestos sinceros, con respeto, con la paciencia de estar presente. Yo, que había vivido sin lujos, entendía que lo que realmente me había dado fuerzas era mi dignidad y mi capacidad de amar. Mientras tanto, Alejandro seguía buscando algo que nunca encontraría en su mundo de lujo. La reflexión me dejó con una sensación agridulce. Alejandro podía seguir con su vida de lujos, pero nunca podría recuperar lo que había perdido. Y, aunque mi corazón aún sentía ese vacío por todo lo que habíamos perdido, algo dentro de mí me decía que, al final, yo había ganado algo mucho más importante que todas las riquezas que él había acumulado. Yo había ganado el respeto de mí misma, la capacidad de poner límites, y lo más importante, el amor de mis nietos. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de recuperar algo que has perdido a causa de una vida de lujos y apariencias, ¿lo harías? ¿Qué importancia le darías a lo que realmente importa, si todo lo material ya lo tienes? Las semanas pasaban, y con ellas, las heridas comenzaban a cicatrizar. Aunque la historia con Alejandro no había terminado, algo en mí ya había cambiado. Cada día me sentía un poco más fuerte, un poco más capaz de ver las cosas con una perspectiva diferente. Había aceptado que el dolor que había vivido no lo iba a borrar de inmediato, ni con el arrepentimiento de mi hijo ni con la cercanía de mis nietos. Pero lo que sí había aprendido es que, al final, yo era la única que podía decidir cómo vivir con esas cicatrices. Un día, mientras pasaba la tarde con mis nietos, uno de ellos me abrazó tan fuerte que sentí como todo mi cuerpo se relajaba. En ese abrazo, entendí que, a pesar de todo lo que había perdido, no estaba sola. Tenía el amor incondicional de mis nietos, el cariño de aquellos que realmente me necesitaban, y sobre todo, tenía mi dignidad intacta. Miré a Alejandro, que parecía observarme desde la distancia, y supe que algo había cambiado en él también. Ya no era el hombre arrogante que me había echado de su vida, ahora se veía más vulnerable, más consciente de la importancia de lo que tenía, aunque aún le faltaba mucho por aprender. Al principio, me costó aceptarlo. Mi corazón seguía herido por el desprecio que había sentido, pero algo en su rostro, en su mirada, me hizo entender que no se trataba de olvidar lo que había sucedido, sino de aprender a perdonar. El perdón, finalmente, no era un regalo que yo le daba a él. Era un regalo que me daba a mí misma. Era la oportunidad de liberarme de un dolor que ya no necesitaba llevar. Ya no quería vivir con ese peso, esa carga constante que me impedía ser feliz. Una tarde,
Mientras caminábamos juntos, Alejandro y yo finalmente hablamos de lo que había sucedido. No fue fácil. No fueron palabras que sanaran todo de inmediato, pero fueron el primer paso hacia la reconciliación. Mamá me dijo, sé que no te he tratado bien. Me arrepiento profundamente, y lo único que quiero es que me des la oportunidad de enmendarlo. Estoy dispuesto a demostrarte que lo que hice fue un error y que lo lamento de todo corazón. Sus palabras eran las que había estado esperando, pero ahora entendía que no solo se trataba de lo que él decía, sino de lo que ambos estábamos dispuestos a hacer para que nuestra relación fuera diferente. Le dije, con una calma que no había tenido antes, Alejandro, el perdón no se da de inmediato. Es algo que se construye con el tiempo, con cada acción, con cada esfuerzo que demuestres para restaurar lo que se rompió. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de aprender a vivir con ello, de aprender a ser mejor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en la misma página, que las palabras ya no eran solo palabras vacías, sino el inicio de un cambio verdadero. A partir de ese día, la relación entre nosotros comenzó a cambiar lentamente. No fue inmediato, no fue perfecto, pero la verdad es que cada paso que dábamos, cada esfuerzo que poníamos, era una victoria. Empecé a ver a Alejandro no como el hijo que me había fallado, sino como el hombre que, aunque todavía necesitaba madurar, estaba intentando ser mejor. El perdón no fue un acto simple ni rápido. Fue un proceso largo, lleno de altibajos, de momentos de duda y de dolor. Pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que el perdón no solo liberó a Alejandro, sino que me liberó a mí también. Ya no era prisionera de mi resentimiento, ni de mis recuerdos de dolor. El perdón me permitió recuperar la paz que había perdido durante tanto tiempo. Ese día, después de nuestra conversación, Alejandro me abrazó, y por primera vez en años, sentí que había algo más entre nosotros que el peso de lo que había pasado. Lo que quedaba ahora no era solo la tristeza, sino la oportunidad de comenzar de nuevo, de reconstruir lo que habíamos perdido. No era perfecto, pero era real. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Alejandro, aunque de manera cautelosa, comenzó a hacer un esfuerzo por estar más presente en nuestras vidas. Los pequeños momentos, esos que antes pasaban desapercibidos, ahora se volvían significativos. Ya no era el mismo hijo distante y lleno de orgullo. Poco a poco, comenzaba a mostrar una humildad que no había tenido antes, una verdadera intención de enmendar lo que había roto. Pero, lo más importante, es que yo, como madre, comenzaba a soltar el rencor que había guardado tanto tiempo. Mis nietos, esos pequeños que siempre habían sido el centro de mi vida, ahora tenían un lugar más importante en mi corazón. Cada vez que los veía reír, cuando me abrazaban sin reservas, sentía que el mundo, aunque no fuera perfecto, estaba volviendo a tener sentido. Había ganado algo más que su amor. Había recuperado mi propio sentido de propósito. Alejandro comenzó a entender, poco a poco, que no podía seguir viviendo en el lujo sin tener en cuenta lo que realmente importaba. La riqueza no lo hacía feliz, ni a él ni a su familia. Lo que necesitaba para estar completo era la conexión, el amor genuino y, sobre todo, el respeto mutuo. Un día, después de una de nuestras salidas con los niños, mientras nos sentábamos a tomar un café en el jardín, Alejandro me miró fijamente y dijo algo que nunca imaginé escuchar. «Mamá, lo siento por todo. Sé que no lo hice bien. Y sé que todo lo que he hecho no puede cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que, aunque me cueste, te valoro más que nunca. Lo que realmente importa es lo que tenemos ahora. Lo que me ha enseñado todo esto es que la vida no se trata de lo que tienes, sino de lo que compartes». Esas palabras me atravesaron de una manera que no supe cómo describir. Durante tanto tiempo, había esperado escuchar algo así, pero no era hasta ese momento que realmente entendí que él había cambiado, que estaba dispuesto a construir algo nuevo, algo real entre nosotros. La mansión de lujo, los autos, las joyas, todo eso seguía allí, pero ahora se veía más distante. La verdadera riqueza estaba en los pequeños momentos, en los abrazos de mis nietos, en las risas compartidas con ellos, en el tiempo que Alejandro finalmente comenzaba a darme. No fue de un día para otro, ni fue fácil, pero poco a poco fuimos sanando. Lo que antes parecía imposible de reparar comenzó a tener una nueva perspectiva. Ahora, la familia ya no era un lugar donde había dolor y distancia, sino un espacio en el que, aunque los errores del pasado seguían presentes, el amor y el respeto empezaban a superar las heridas. La lección que había aprendido, la más importante de todas,
era que el amor verdadero no necesita adornos. No importa cuánto lujo te rodee, lo que realmente te da paz es la honestidad, el esfuerzo mutuo y, sobre todo, la disposición de sanar. En mi corazón, sabía que el camino no sería fácil ni rápido. Había cicatrices que quedaban, recuerdos que nunca desaparecerían por completo, pero el amor y el respeto habían vuelto a ser la base de nuestra familia. La transformación no fue inmediata, pero las acciones de Alejandro empezaban a hablar más fuerte que sus palabras. Él, por fin, había entendido que la verdadera riqueza se encuentra en lo que compartes, no en lo que acumulas. Cada vez que veía a mis nietos jugando, riendo a mi lado, sabía que, aunque había sido un largo camino, lo que más importaba era estar aquí, en este momento, con ellos, con Alejandro, con mi familia. La transformación de nuestra relación no solo fue un cambio en las dinámicas, sino una verdadera renovación del alma. El final de nuestra historia no fue tan dramático como había imaginado, ni tan doloroso como temí en mis momentos más oscuros. Al contrario, fue un encuentro de paz, una reconciliación que había sido ganada con esfuerzo y tiempo, y que, aunque no borra el pasado, nos permitió avanzar hacia algo nuevo. Me encontré, después de todo lo que habíamos pasado, en un lugar inesperado, rodeada por los que más amaba, en la iglesia donde, años antes, mi hijo me había expulsado sin piedad. Hoy, volvíamos allí no como una familia rota, sino como una que había aprendido a sanar. Alejandro, aunque aún distante en algunos aspectos, se mostró dispuesto a acompañarnos en este paso. Habíamos acordado que era hora de cerrar un ciclo, de aceptar que las cicatrices, aunque visibles, no definían quiénes éramos. Durante los años en que me sentí despojada de mi lugar en la vida de mi hijo, nunca imaginé que encontraría paz en un momento como este. Pero la vida tiene una manera curiosa de hacernos enfrentar nuestras mayores pruebas para, finalmente, mostrarnos lo que realmente importa. Los bancos de la iglesia, aquellos que antes me habían visto salir con la cabeza gacha, ahora parecían un refugio. Todo estaba en su lugar, pero lo que había cambiado era nuestra perspectiva. Los niños corrían alrededor de mí, con la alegría de la inocencia, mientras Alejandro observaba en silencio, como si estuviera procesando cada paso de este lento y doloroso camino hacia la redención. Yo sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no solo le estaba aprendiendo, sino que yo también le estaba haciendo, que en mi lucha por perdonarlo, había encontrado la fuerza para perdonarme a mí misma. Esa mañana, sentí que el lujo que alguna vez vi en su vida, tan lleno de superficialidades, ya no tenía poder sobre mí. No importaba lo que tenía ni lo que había perdido. Lo que realmente valía la pena era el estar juntos, el poder compartir momentos sencillos y genuinos con mis nietos, el poder sentarme en ese banco y recordar lo que realmente significaba ser una familia. Las cosas materiales, esas que antes parecían definirnos, ya no ocupaban el primer lugar en mi vida. Había aprendido a soltar, a dejar ir lo que no podía cambiar y a aceptar lo que quedaba: amor, respeto y tiempo para compartir. Cuando la misa terminó, miré a Alejandro, y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hijo como el hombre que era, con sus errores, pero también con sus esfuerzos. Lo miré a los ojos, y aunque las palabras que había dicho no eran suficientes para borrar lo que había pasado, su mirada reflejaba algo que no había visto en él en años: sinceridad. Tal vez no todo se había resuelto, tal vez no había un final perfecto, pero había algo que nos unía de nuevo, algo que el lujo y el poder jamás podrían reemplazar: el entendimiento mutuo. Gracias por estar aquí, le dije, con una sonrisa que, aunque cargada de historia, también estaba llena de esperanza. Mi corazón, aunque aún frágil, ya no estaba roto. Había aprendido que las relaciones no se construyen sobre la perfección, sino sobre el esfuerzo constante y la voluntad de sanar lo que se ha roto. No esperaba que las cicatrices desaparecieran de inmediato, pero ya no sentía el dolor que me había acompañado durante tanto tiempo. Ahora sentía que podía mirar hacia el futuro con la paz de saber que habíamos hecho lo que estaba en nuestras manos para reconstruir lo perdido. El sol brillaba a través de las ventanas de la iglesia, y por un momento, todo parecía en su lugar. Había pasado mucho tiempo desde aquel bautizo, desde aquel doloroso rechazo, pero en ese momento, lo que importaba no era el pasado, sino lo que teníamos delante. Nos tomamos de las manos, y aunque no éramos una familia perfecta, estábamos juntos, y eso era suficiente. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de reconstruir lo perdido, ¿lo harías, incluso sabiendo que el camino sería largo y lleno de dificultades? ¿Cómo manejarías las cicatrices del pasado para encontrar paz en el futuro?
Si hoy te sientes rechazada, incomprendida o incluso ignorada por aquellos a quienes más amaste, quiero que sepas algo muy importante. Tú no eres menos por ello. Quizás el camino que has recorrido ha sido solitario, lleno de sacrificios que no siempre fueron reconocidos, pero tu valor, tu esencia, no depende de lo que los demás vean o hagan. No eres un error, ni una carga. Eres un alma llena de historia, de amor que se ha dado, de vida que ha sabido luchar, aun cuando parecía que todo estaba perdido. Cada año que pasa, cada experiencia que te marca, solo te hace más fuerte. No importa si en algún momento pensaste que ya no había más por vivir, siempre hay algo nuevo que se puede encontrar. La paz no viene de la perfección ni de la ausencia de errores, viene de aprender a mirar hacia atrás sin que el dolor te consuma y aprender a caminar con la cabeza alta, sabiendo que lo que diste, lo diste de corazón. Hoy, si te sientes olvidada o menospreciada por alguien que debería haberte valorado, no dejes que esa indiferencia te defina. No dejes que el rechazo te haga olvidar lo que eres. Lo que has dado en esta vida no fue en vano. Eres un árbol que ha dado frutos, aunque algunos no los hayan visto. Y aunque las personas que más amaste te hayan dado la espalda, en algún rincón del mundo siempre habrá alguien que vea en ti lo que los demás no pudieron ver. Siempre habrá un abrazo sincero, una mano amiga dispuesta a levantarte. Tu dignidad no tiene precio. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa con la cabeza erguida, sin esperar el reconocimiento de quienes te fallaron, el mundo empieza a volverse más claro. A veces, los demás regresan, quizás buscando un lugar que antes despreciaron, pero ahí serás tú quien decida si vale la pena darles una segunda oportunidad. Y lo más hermoso de todo es que, cuando te aceptas a ti misma, cuando aprendes a amarte de nuevo, ya no necesitas la aprobación de nadie más para ser feliz. Recuerda, lo que has vivido te ha hecho más fuerte, más sabia. Y si alguna vez dudas de tu valor, simplemente mira todo lo que has logrado, todo lo que has dado, y date cuenta de que no hay edad para comenzar de nuevo, para encontrar la paz o para reconstruir lo que creías perdido. Tú, querida, aún tienes mucho por vivir y mucho por ofrecer. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte y seguirnos, para que siempre encuentres un espacio donde te recordemos lo valiosa que eres. Porque, aunque a veces no lo veas, hay muchas personas que te entienden y te apoyan. Nunca olvides que, al final, la vida siempre tiene nuevas oportunidades para quienes saben levantarse con dignidad. ¿Te impactó lo que sucedió en la boda? Imagina estar en un momento tan especial y que tu hijo te rechace de esa manera, diciendo frente a todos: esa vieja solo vino a comer. Lo que pasó después te sorprenderá. Esta madre reveló un secreto que cambió todo. Haz clic en el vídeo de la pantalla final y descubre cómo se vengó. No querrás perderte este giro inesperado. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.